Hola a todos, ¿cómo están? Continuando con la serie que estoy haciendo sobre los planetas y la mitología, hoy voy a hablar de Marte porque Marte es un planeta que el 23 de abril va a entrar a Cáncer y va a ser pues un tránsito de 6 semanas bastante interesante que nos va a mover mucho del 2020 y de eso voy a estar hablando la próxima semana. Pero primero quiero explicar un poco quién es Marte, qué representa en la carta, qué papel tiene él como Dios y cuál es su función dentro de cada uno de nosotros, ya que los planetas son dioses que habitan dentro de cada uno de nosotros. Para empezar un poquito con Marte aquí, vamos a tener a Marte griego, que va a ser Ares, y a Marte romano, que va a ser Marte. Aries, para los griegos, Aries, signo zodiacal que rige a Ares, el dios. Ares fue una figura, un dios que uno, no tuvo mucha importancia para los griegos, dos, no fue muy querido para los griegos, tres, tampoco fue muy querido por sus propios padres porque él nace como producto de una venganza, nace por partogénesis. Esto quiere decir que no tuvo padre. Hera, que es Juno, la diosa del matrimonio, esposa de Júpiter, estaba tan enojada con él porque él había nacido a Atenea por la cabeza sin ella, que se enoja tanto y hace exactamente lo mismo. Entonces le da esta función de que va a ser él quien luche para ella. Los romanos, en cambio, le dan demasiada importancia. Marte para los romanos es el dios de la guerra, guerrero y protector de la ciudad de Roma. Es padre de Rómulo y Remo, que fueron los gemelos fundadores de Roma. En cambio, en Grecia, pues prácticamente no tiene ni templos. Marte como función, como planeta. Primero que nada va a ser regente del signo de Aries y también de Escorpión, porque es su antiguo regente. Aries corresponde a la casa 1, Escorpión a la casa 8. Entonces su domicilio va a ser en Aries. Él va a estar en exilio, en Libra. Un planeta en exilio significa que no se siente cómodo, porque Libra es signo de las relaciones, de la equidad, de la igualdad, de la justicia, de la paz, de la armonía. Todo esto es contrario a lo que representa Marte, por eso está en exilio ahí. Va a estar en exaltación en Capricornio, que es donde mejor se puede sentir, al igual que su domicilio. Un planeta exaltado es muy fuerte. Marte está exaltado exactamente en el grado 28 de Capricornio. ¿Y qué está pasando cerca del grado 28 de Capricornio? Que tenemos a Plutón por ahí, me parece que en el 26. Entonces, cuando Marte entre a Cáncer, que de hecho está en caída, cuando se esté acercando por tránsito, empieza a recorrer los últimos grados de Cáncer, pues va a hacer una oposición a Capricornio, y esta es la parte que voy a estar hablando la próxima semana de cómo vamos a tener que irnos al 2020. Pero primero que nada, Marte acá como planeta. Marte representa la acción, la asertividad, es la iniciativa, es la frustración también. Marte siempre cuestiona un cómo, nos habla de la tolerancia a la frustración. Donde está Marte es en donde buscamos el progreso, en donde nos hacemos solos. Cumple con dos funciones principales: movernos a actuar y satisfacer nuestros deseos. Es un planeta que está a cargo de la voluntad personal, el que nos mueve y nos lleva a la acción. Todas estas actividades o inicios o comienzos que requieran un riesgo, una adrenalina, elevados niveles de energía física, son de personas marciales, y todo comienzo lleva esta marca de Marte porque su energía se relaciona con el deseo, con la ambición, con la conquista. Es la llama que lo enciende todo, principio de lo masculino, del espíritu, de la fuerza, de la guerra, de la acción, de cualquier clase de actividad. Se va a relacionar también con la energía sexual,
no sensual, porque la parte sensual es de Venus y la sexual es de Marte. Marte es la energía más masculina que existe y va a estar siempre al servicio del Sol, el guerrero del Sol. ¿Por qué? Porque si Marte representa la voluntad, de cierta manera, una persona sin voluntad no va a poder expresar su energía solar. Una persona sin voluntad puede sentirse frustrada y la frustración puede llevarnos a una depresión. Por eso también Marte está ligado con cuestiones de depresión o con enfermedades también, porque cuando el sistema inmunológico se baja, una persona tiende más a enfermarse. Y Marte está ligado con todo este tipo de cosas. Aries como tal es un signo en donde queremos nosotros ser únicos, donde nos hacemos solos, donde buscamos el progreso. Aries es un signo que busca la gloria. Entonces es importante saber en sus cartas en dónde, en qué casa, es decir, tienen a Aries y en dónde está Marte. Ahorita vamos a ver un ejemplo claro y conciso con una carta. Entonces, para seguirnos con esto, si vemos a su símbolo, Marte es símbolo del progreso, porque nos mueve a actuarnos y, como estaba diciendo, nos lleva a satisfacer nuestros deseos. Marte también, como rige esta actitud agresiva, puede ser en el amor, algo que puede ser transformado por medio de celos o venganzas. Es un impulso agresivo, nos habla de esta capacidad combativa. Marte habla de obstinación, habla de esta capacidad combativa en donde nos aparecen, digamos que los colmillos del lobo. Él como planeta pasa de 5 a 6 semanas en cada signo y su ciclo alrededor del zodiaco va a ser aproximadamente en 2 años y medio, porque a cada 2 años aproximadamente Marte va a retrogradar. Marte representando todo esto que nos excita o que nos enoja, también va a revelar parte de nuestra naturaleza instintiva, de nuestra naturaleza agresiva, va a hablar de nuestra sexualidad, perdón, de nuestra capacidad de autoafirmación, o sea, cómo defendemos a nuestro yo esencial. Por eso dije que Marte está al servicio del Sol. Siempre nos va a hablar de cómo obtenemos lo que queremos y qué pasa cuando uno no obtiene lo que quiere. Pues se puede enojar, se puede frustrar, se puede deprimir, todo este tipo de cosas. Por eso Marte tiene que ver también con la tolerancia a la frustración. Nos va a hablar de cómo usamos nuestra energía y nuestros talentos para alcanzar esto que queremos. Un Marte fuerte va a ser valiente, va a ser afirmativo, y maléfico pues va a ser violento, agresivo, este tipo de cosas. Para la astrología medieval o helenística o tradicional, Marte es considerado como un planeta maléfico, pero con Marte se puede aprender a trabajar de manera consciente y de manera constructiva. Hay cierta parte de nosotros que le tiene miedo, digamos, a Marte, o que le teme a Marte, porque una vez que hemos actuado ya por cuenta propia con esta energía, no hay como marcha atrás. Y si él representa la asertividad, ¿qué es lo contrario a la asertividad? La cobardía. Marte como dios Ares no es malo, al contrario, es como un poco torpe o bobo quizá, hasta que él se encuentra en el campo de batalla, donde va a mostrar sus verdaderas cualidades. Es un planeta inconsciente, también va a ser un planeta como antisocial, en el sentido de que nos sirve más a nosotros mismos que a la sociedad. A eso me refería. Un Marte bloqueado
Marte está ligado con el primer chakra, con el chakra raíz, con el rojo. Un Marte bloqueado pues puede provocar estos sentimientos de impotencia, que una persona se sienta como víctima o que tenga una como mucha rabia o quizá hasta rabia inconsciente que se puede llegar a expresar de muy diversas maneras. Entonces, Marte también tiene que ver con la falta, ¿no? De perdón. Marte, para aquí, para un poco más elevado, Marte es energía, de cierta manera, de nodo sur, y Marte, bueno, más bien Saturno es energía de nodo norte. Y el nodo sur siempre va a estar ligado con nuestras memorias, con nuestro pasado, con nuestro linaje, con nuestra familia, con este tipo de cosas. Entonces, Marte también nos va a hablar del karma familiar, ¿no? Marte nos va a hablar de cómo yo voy a ser líder. En donde está Marte es en donde buscamos la excelencia, es un camino que se recorre a nivel individual y donde uno se va haciendo solo. Aquí tenemos una carta. Marte está en el grado 15 de Escorpión. Ahorita lo voy a circular acá para identificarlo, ¿no? Marte, grado 15 de Escorpión, el 06 es el minuto y está en la casa 8. Para empezar a analizar a Marte, primero, hay que ver en qué signo está. Aquí estamos hablando del signo de Escorpión, que nos va a hablar de esta parte. Escorpión siempre es una energía, de cierta manera, pasivo, agresiva. El Marte de Escorpión aguanta y aguanta mucho. Son personas muy intuitivas, son grandes magos, tienen esta noción para predecir el futuro, también tienen esta parte que otorga fuerza mental, porque Marte es un planeta muy mental. Marte en Escorpión ya nos habla de ambición, de magnetismo, de una persona apasionada, de una persona obsesiva, y además todo esto se está reforzando justamente en esta carta porque está en la casa 8, que es la casa de Escorpión. Primero, el signo. 2, la modalidad. La modalidad, podemos tener 3 modalidades. Escorpión es modalidad fija, que nos va a hablar de alguien tenaz, de alguien resistente, de alguien perseverante, de alguien que aguanta, de alguien que si se pone un objetivo, no va a descansar hasta conseguirlo. Si termina un asunto, aunque le cueste mucho trabajo, porque la casa 8 y Escorpión y Marte, con esta cuestión de que está ligado a la falta de perdón y a las obsesiones por la casa 8 que estamos viendo acá, ese Marte, una vez que termina las cosas, no hay vuelta atrás para ese Marte. Puede ser claramente un Marte muy vengativo. Ahorita vamos a platicar un poquito por los aspectos que está haciendo. Pero con esta parte primero de Escorpión, el Marte de Escorpión también va a tener una cuestión, ya que nos va a hablar de un conflicto emocional o en el área o el ámbito de los sentimientos, porque Escorpión es agua, estamos aquí hablando del elemento agua. Y si lo ligamos a la casa 8, aunque la casa 8 es de Escorpión, en esta carta tenemos que meter a la parte de Libra, porque la casa 8, la cúspide, empieza en Libra. Entonces nos va a hablar quizá de obstáculos o retos en el ámbito de las relaciones, pero de las relaciones profundas, porque las relaciones profundas son de la casa 8, no de la casa 7. También la casa 8 nos habla cómo uno termina sus asuntos. Entonces, esta energía marcial puede ser muy violenta y muy autodestructiva. Vemos a la casa, que tiene que ver con la casa 8, y también hay que ver la modalidad de esta casa, que no es de agua.
es de aire. Y de hecho, el Marte de aire y de tierra son los Martes más complejos, a excepción del de Capricornio, que es en donde está exaltado. Pero el Marte de Libra, el Marte de Acuario, el Marte de Tauro, el Marte de Géminis, van a tener un conflicto distinto al de fuego y al de agua, ¿no? Porque Aries es fuego, Escorpión es agua. Marte, el de fuego, va a ser más impulsivo, más agresivo en un nivel directo, y el de agua va a ser mucho más pasivo-agresivo. Luego vamos a ver a los aspectos que está haciendo este Marte en esta carta. Aquí estamos viendo un stellium, que son 3 planetas juntos en un signo o en una casa. Estamos viendo al Sol, estamos viendo a Marte y estamos viendo a Plutón. Esto nos habla de una triple conjunción en Escorpión en la casa 8. Es demasiada energía muy fuerte. Esto habla ya de una persona que puede alcanzar mucho poder, que va a tener un complejo con el poder, que tiene mucho poder personal, pero que lo tiene que saber usar, porque si no puede ser muy autodestructivo también, ¿no? Esta conjunción, ¿qué pasa con una conjunción? Que son planetas juntos. Aquí las energías se combinan. El Sol, que es la vitalidad, Marte, que es el coraje, y Plutón, que es el poder, nos habla de esta capacidad gigante, gigante, quizá de éxito, de progreso, de poder. Por supuesto que también habla de una lucha con personas de poder, una lucha con un poder interior, una lucha interna. Aquí estamos viendo a una persona completamente plutoniana, con esta capacidad de impulsarse o autodestruirse, pero con esta parte muy marcada del ave fénix, o sea, de salir de cualquier tipo de crisis mucho más fuerte que antes, porque la casa 8 también corresponde a crisis, ¿no? El Marte de Escorpión generalmente es honesto, pero aquí con esta carta tan fuerte, la ética de la persona va a ser algo muy importante, ¿no? Vemos que primero, con todo este stellium, pues es un Marte que también está en semicuadratura a Venus, y pues Venus es regente de esta casa 8 porque está en Libra, y a Libra lo rige Venus. Es una semicuadratura y sí cuenta, porque los aspectos entre Marte y Venus no son fáciles. Pueden hablar de triángulos amorosos, puede hablar de adicciones, puede hablar de una cuestión familia en donde hubo mucho poder y lo perdieron, una familia un linaje en donde hubo mucho también esta parte del poder, pero más allá de que lo hayan perdido, no supieron qué hacer con él. Habla de secretos familiares, quizá entre los padres, o padres que no le enseñaron a esta persona cómo imponerse. El Marte de Escorpión, que decía que generalmente es honesto, con esta combinación con Plutón, por un lado nos habla ya de una cuestión familiar. Ya también nos puede hablar de una cuestión genética, a nivel herencia, porque la casa 8 tiene que ver con herencias. Entonces, puede hablar de estos secretos familiares que estoy diciendo, cosas que uno no sabe de la familia o del linaje, o hasta quizá de cosas que uno no sabe de sí mismo y va a tener que ir descubriendo justamente cuando tenga que meterse en el campo de batalla, ¿no? Enfrentarse con problemas, con crisis, con este tipo de cosas. Hay una fuerte carga familiar en cuestión kármica, puede hablar de un linaje o de una familia enojada, quizá fue el padre quien no supo cómo expresar su enojo. Puede hablar también de herencias, como estaba diciendo, de dinero en general, de una persona que tiene una tendencia
obsesiva, o sea, de hecho, quienes tienen planetas en la casa 8 generalmente van a tener una tendencia obsesiva, compulsiva u obsesiva, pero de hecho es algo bueno, porque es tanta energía que deben estar obsesionados con algo. Puede hablar también de cierta neurosis, con esta parte de tan cargada ahí en Escorpión. Nos va a hablar con el agua, ¿no? De esta intuición, de esta astucia, de una persona que puede ser un guerrero espiritual, pero también manipuladora. Estamos viendo que Marte como tal forma sextiles. El sextil es un aspecto de oportunidad, porque está conectado acá con Neptuno y acá con el nodo norte. Entonces, quizá esta persona descubra todo lo que estoy diciendo por medio de problemas o de crisis o con personas, porque está esta parte de que a través de este tipo de crisis se le abren las puertas del nodo norte y las puertas de Neptuno, ya sea que esta persona se abra camino o la vida se las presente por medio de lo que estoy diciendo, ¿no? El nodo norte siempre está ligado con personas, con grupos, y con esta parte neptuniana estamos hablando de esta parte creativa, de esta parte de inspiración, de esta parte espiritual. Entonces, quizá este Marte se le abran las puertas como por este camino, ¿no? También es un Marte que estamos viendo que tiene un semisextil acá al medio cielo, y el medio cielo representa aquello que queremos alcanzar. Y el semisextil también es un aspecto potente, son 30 grados. Entonces, el semisextil habla de tiempos, como personas que casualmente, ¿no? Si es que podemos poner casualmente, están en el lugar correcto, en el momento correcto y preciso para que se les abran estas oportunidades en el ámbito laboral, profesional, vocacional, este tipo de cosas. También es un Marte que está en trígono al ascendente, entonces esta combinación de Marte ahí con el ascendente y el medio cielo habla de mucha energía, energía física, energía mental, energía espiritual. Una persona que debe de estar haciendo deporte o quizás sea muy deportista o muy buena para los deportes, una persona que le puede ir bien en el ámbito laboral, lo que esté haciendo por medio de la parte creativa, porque los signos fijos, lo que está en fijo en Escorpión, en Tauro, en Acuario, en Leo o en sus casas correspondientes, ¿no? 2, 5, 8, 11, habla de energía creativa. Entonces, está toda esta parte y así es como vamos desmenuzando poco a poquito a este Marte, ¿no? Marte allá con Venus, pues nos está hablando también de gente atractiva, que es lo que estaba diciendo, que pueden tener un conflicto interior con ellos mismos. Para este Marte como tal en Escorpión y con los contactos que está haciendo, sobre todo ahí con Plutón y con el Sol, para ellos perder no es una opción, ¿no? O sea, está esta capacidad, digamos que para ellos todo se vale, ¿no? Ahora sí que en la guerra y el amor todo se vale. También habla de obstáculos o retos, porque estamos hablando que donde está Marte hay retos y hay obstáculos en el área de los sentimientos, quizás sea la cuestión de los sentimientos o de las relaciones, que demande mucho de su energía. El Marte de Escorpión, de casa 8, generalmente es muy común que busquen parejas sin mucha personalidad, porque ellos tienen mucha personalidad. Entonces no van a querer que los opaquen, pero como estamos hablando de un planeta inconsciente, todo esto pasa de manera inconsciente, y esto es diferente, ¿no? Estamos aquí hablando de una persona, como decía, completamente plutoniana,
el trígono al ascendente habla también de mucho magnetismo físico, ¿no? Alguien que tiene mucha presencia, alguien que tiene como una parte muy, muy erótica que quizá esta persona no note de sí misma, pero los demás sí la notan a ella. Con los contactos con Plutón habla de gente muy intuitiva, de grandes magos, de personas muy valientes, también habla, creo que ya lo había mencionado, a veces gente poderosa está en tu contra y uno no debe de rendirse. Por último, ¿qué más le estoy viendo este Marte? Dije que donde está Aries es en donde uno se hace solo. Entonces, aunque este Marte esté en la casa 8 y ya hablamos bastante de Marte en Escorpión, Marte en casa 8, los aspectos que está haciendo este Marte, tenemos que ver qué hay en Aries. Y aunque en Aries no haya nada, está la casa 2. Entonces, está marcado el eje 2-8, que nos va a hablar siempre de los valores y también de los recursos. Y los recursos no solamente son monetarios, también son espirituales. Nos habla de un Marte donde se da estas luchas de poder, porque todo acá se puede polarizar, entonces hay que ver qué hay en la parte opuesta de Marte, ¿no? Donde está Aries es en donde uno se siente solo y se hace solo. Ahí va a haber un conflicto, ¿no? Entonces estamos viendo que el eje Aries-Libra corresponde a la casa 2 y 8, y aunque en la casa 2 no hay nada, en la casa 8 está toda esta bomba, y a Libra lo rige Venus y está en la casa 7. Entonces, ahí va a haber un conflicto. Aries, Libra, relaciones, ¿no? Es este eje de relación, pero que estamos hablando también con la 2 y con la 8 que dije valores. ¿Cuál podría ser un gran conflicto de este Marte? Que esté esperando que otra persona le ponga un valor si esa persona no se lo pone a ella misma. Entonces nos tenemos que ir a la parte contraria, es decir, a la casa 2 y decir, yo me pongo este valor para dejarle claro al otro cuáles son mis valores o no irme a colgar prácticamente de los recursos o de los valores de otro, algo que es muy común con este tipo de cartas, ¿no? La casa 8 con toda esta energía nos va a hablar también de cuestiones de vida o muerte, pero sobre todo con lo emocional, con dejar ciclos atrás, con dejar a personas atrás. Nos va a hablar de un poder interior muy fuerte, estas luchas de poder que se pueden dar en la parte de las relaciones, si hay una pareja, una lucha de poder con esta pareja, nos va a hablar de apegos, claramente de aprender, más bien aprender a compartir. Ese Marte podría atraer a gente poderosa, a gente controladora, a ser esta persona controladora, como lo estaba diciendo, apasionado, obsesionado con algo, pero va a tener que aprender a compartir, a soltar, a desapegarse. Una persona que hablando desde esta parte sexual no va a abrir su energía en esta parte sexual si no hay fusión, si la otra persona no es misteriosa, si no tiene poder. A este Marte no le va a interesar. Primero, uno como mujer, ahora sí hablando de mujer y hombre, uno primero expresa la energía de su Venus antes que abrir a la energía marcial, ¿no? Dijimos que Venus sensual, Marte sexual. Y en el hombre va a ser al revés. Primero va a expresar su energía marcial y después va a abrir a su parte de Venus. Donde tenemos a Aries, o sea, al signo acá en la casa 2, en el eje, todo aquí se ve por ejes, ¿no? O sea, eje me refiero 2, 8, 1, 7, 3, 9, 4, 10, 5, 11. Es en donde tienen que estar muy claros los valores de Aries, que van a ser honestidad, coraje, valor, en el sentido de valentía y buen humor,
¿no? Entonces, una persona que claramente tiene que tener muy claros sus valores propios para poder respetarlos de un otro y que el otro respete sus valores, ¿no? Para generar esta verdadera fusión e interés por los demás. Creo que hablé bastante solamente analizando a Marte con los aspectos que hizo, pero la carta como tal se tiene que ver en su totalidad, cada planeta se tiene que estudiar, analizar, ir viendo los ciclos que va haciendo cada planeta por tránsito, ¿no? Porque donde está transitando Marte es en donde hay mucho movimiento. Entonces, si nos vamos a dónde está Marte ahorita transitando, que está en Géminis, pues esta persona va a ver mucho movimiento en su mundo emocional, en su casa, con la familia y este tipo de cosas que corresponden a la casa 4, hasta que entre a Cáncer, casa 5, y lo que va a estar mucho más movido, pues van a ser cuestión de amoríos, de hijos, si esta persona tiene hijos, como poner en movimiento proyectos y este tipo de cositas. Así es como se va viendo a Marte. Entonces, hasta acá me voy a quedar. Les mando un beso y los veo en mi canal de YouTube la próxima semana, o sea, aquí, porque voy a estar hablando justamente del tránsito de Marte en Cáncer. Chao.